¿Nos escucha bien? Sí, Jaime, buenos días a su audiencia y a la ciudad de Guayaquil. Les escucho bien. Qué bueno, ministro. La verdad es que es un placer entrevistarlo. Primero felicitarlo porque se lo merece y efectivamente es un hombre que conoce muchísimo este sector y esperemos que pueda actuar, que eso es lo único que aspiramos los ecuatorianos, que la gente más capaz esté al frente de ciertos ministerios que permitan el desarrollo del Ecuador. Y creo que tiene una labor bastante complicada y difícil, pero esperemos que lo escuchen y pues obviamente se puedan tomar acciones donde su experiencia va a saltar a relucir en el momento de las decisiones. Bienvenido y cuéntenos un poquito su plan de trabajo para lo que usted comienza el día de hoy como un objetivo más que debe alcanzar en su vida, cambiar ese ministerio. Un abrazo a la distancia, mi querido Fernando. Gracias, Jaime, y muy agradecido por sus palabras. Mire, ayer en la ceremonia de posesión que hablé con el señor presidente de la República y lo hice público, el problema que está quejando a la empresa estatal Petroecuador es la corrupción. Es inconcebible, el gobierno tenía planes de sacar algunas licitaciones, el campo Amistad, campos de búsqueda de gas en costa afuera, las refinerías, una ronda intracampos, que son campos pequeños en la Amazonía, y la burocracia enreda todo, traba todo, que faltan estudios, que faltan informes, que faltan estos datos. Eso lo hacen para mantenerse como monopolio. Ha sido un monopolio Petroecuador 50 años del sector petrolero y creen que el petróleo es de ellos, no de los ecuatorianos. En Correcto. estos precisos momentos me acaba de llamar el señor gerente general de Petroecuador que la fiscalía ha hecho un allanamiento a las oficinas de Petroecuador y asimismo a varios domicilios de ciudadanos ecuatorianos por la investigación que se está llevando a cabo en los Estados Unidos contra el señor Nilsen Arias, que fue el jefe de comercio exterior durante los 10 años de Rafael Correa. Así es que yo le he dicho que les dé toda la colaboración a la fiscalía, que entregue todos los documentos que le pidan, porque hay que parar de una vez por todas esta infinita corrupción. Ministro, Ponerle al monopolio estatal en su sitio, que no gaste la plata de los ecuatorianos, que haga las actividades que tenga que realizar y que existe una apertura al sector privado. Inversión en búsqueda de gas, en búsqueda de petróleo, en mejorar los oleoductos que están a punto de irse por el río Coca, en mejorar las refinerías. Así es que hay muchísimas cosas por hacer, pero sin arriesgar los pocos recursos que tiene el Estado ecuatoriano, sino invitando a la empresa privada en contratos bien negociados que ganen ambas partes. usted lo había manifestado en varias ocasiones aquí en estos micrófonos y justamente apelamos justamente a que esas acciones se tomen sobre todo en ese ministerio que es tan importante para el Ecuador y sobre todo para el desarrollo del Ecuador. Lo segundo que le iba a preguntar, ministro, es el día de su posesión, el presidente de la República le dijo a usted quiero que se duplique la producción de petróleo. Y aquí en estos micrófonos lo analizamos en su momento y por lo menos en este año la cosa iba a estar medio complicada. ¿Cómo ve la situación o ese pedido pues, que lo hizo el presidente de la República el día de su posesión? Así es, sí. Él fue muy explícito, ¿verdad? Porque yo había hablado con él anteriormente de que no es posible duplicar la producción en su periodo presidencial, que esto si se lo hace, y creo que sí se logrará, es a largo plazo. Él comprende, lo que sí quiere es que se incremente la producción. Así es que le he dicho que hay dos campos muy interesantes, el campo Sacha y el campo ITT, Mm. este campo que lamentablemente la Asamblea en tiempos del presidente Correa puso una valla diciendo que solo lo maneje la empresa privada,
como si fuera esto suficiente para el cuidado ambiental y el enorme capital que se necesita para desarrollar este campo, que es muy difícil, que tiene un crudo muy pesado. Le he dicho que podemos invitar inversión extranjera en estos dos campos, ha estado muy de acuerdo. La meta del millón ya no es realista. En un momento del discurso el señor presidente lo reconoció, por lo menos no es inmediata, así es que olvidémonos quizás por un momento de esta cifra. Hay que mantener la producción porque son campos viejos, cada año declinan 30, 40 mil barriles por día, hay que encontrar más crudo de esa cantidad para nivelar la caída, así es que yo le dije, señor presidente, si terminamos su periodo con 600 mil barriles por día, creo que puede llamarse un éxito y escuchó, por lo menos. Qué bueno, ministro. Voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro. Fernando, qué gusto y felicitaciones. Consideramos que es un ministro de casa usted porque permanentemente lo hemos consultado. La verdad es que le deseamos la mejor de las suertes porque está bailando con la más fea ahorita. Sí, le pregunto, Fernando, ayer conversaba yo con un miembro del gabinete y justo me tocaba el tema petróleo, que el presidente quiere que por lo menos hasta fin de año se incremente en 50.000 barriles de petróleo, porque tenía su deseo es llegar a déficit cero y para eso necesitaba un incremento de ingresos dentro del presupuesto general del Estado contemplado como uno de estos ingresos, los 50.000 barriles adicionales. ¿Usted cree que se podrá llegar a eso? Se topó este tema en una sesión de gabinete que me invitaron después. Es un poco difícil. Le voy a ser muy sincero, Ramiro, como siempre lo he sido. Invitar compañías nuevas que vengan al país toma tiempo. Pero ya existen en el Ecuador operando desde hace décadas compañías serias, la Schlumberger, Halliburton, Serpetec, Baker Hughes. Ellas manejan los campos de Petroecuador, porque si bien Petroecuador produce, usted ve la cifra, 400.000 barriles por día, unos 300.000 barriles por día de esa cantidad le dan produciendo las compañías privadas bajo un contrato de prestación de servicios. Petroecuador por sí misma maneja solo unos 100.000 barriles por día. Estas compañías que están ya operando en el país tienen dinero y tienen tecnología y podría estimulárseles a que produzcan más, pero están asustadas. La compañía Schlumberger está bajo una crítica feroz, diría yo, de una persona a quien respeto, por supuesto, que es el legislador Fernando Villavicencio. Él, luego de que alguien le dio unos audios que se habían grabado en tiempo del presidente Correa entre el señor Cortázar y el exministro Poveda sobre la contratación de Schlumberger, que no dicen nada claro, ¿no? Pero ha tomado una iniciativa de ponerle a la compañía contra la pared, diciéndole aquí hay corrupción, aquí hay algo raro. Si le llamo a la gerente de Schlumberger, que es una señora manavita, porque el anterior se fue, me va a decir, la casa matriz no me autoriza un centavo de inversión, ¿verdad?, en este ambiente de hostilidad y de duda. Lo mismo las otras compañías. Así es que ojalá se explique este problema, ojalá no se haga política del tema petrolero, que se castigue y persiga la corrupción. Ahí está, me alegro que a estos sinvergüenzas que colaboraron con Nielsen Arias estén ahorita bajo prisión. Esta madrugada la fiscalía los ha cogido, pero compañías serias que se les deje trabajar. Así es que Fernando, entonces podríamos llegar a la conclusión de que su mejor obra dentro del ministerio sería
limpiar toda la podredumbre que hay dentro del ministerio, hacer eficientes los pozos que están siendo explotados y mejorar las relaciones con las compañías petroleras, haciendo esto que es prácticamente elemental de sanidad pública y de eficiencia administrativa, podríamos lograr mejorar la producción. Así es, Ramiro, sí. Si se les dice a las compañías inviertan más, se les da toda garantía. Por supuesto, si hay alguna denuncia, alguna insinuación, ustedes se defienden en el campo que corresponde. Pero el Ministerio Petroecuador les dará todas las garantías de seguridad de que su inversión será respetada. Yo creo que sí, porque la burocracia les ha tenido un poco bajando el ritmo a las compañías. Les piden permisos, no les dan autorizaciones. Si con estas compañías serias que están en el país se les dice inmediatamente pongan el pie en el acelerador, traigan dinero, usen su tecnología, sí se podría incrementar unos 40, 50 mil barriles muy rápidamente. Qué bueno, Fernando. Y solo una prevención. Usted debe tener claro que dentro de ese ministerio operan mafias que ponen precio a los puestos importantes y de comercialización de los productos y que incluso en el pasado le costó la vida a un ministro que estuvo sentado donde usted está. Entonces, ¿vamos a dejar a la misma gente que está o usted entra con un nuevo equipo a administrar esa área tan importante del país? Entro con una escoba para barrer gente que colaboró con el anterior ministro en cosas de dudosa ética. No debe haber hecho muchas cosas buenas, pero está comprobado, ¿verdad?, eso de la venta de los cargos. Así es que llevaré un nuevo equipo, personas probadas, personas serias, personas éticas. Es absolutamente indispensable. En Petroecuador voy a ver cómo se desempeña el señor Aguiar, que es nuevo, porque ya se han cambiado 5 veces, lo conozco, es un abogado serio, esperemos resultados. Pero, como usted lo dice, Ramiro, hay que limpiar Petroecuador. Mire, para perjudicarle al país en la refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas, el terminal de Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca, 4,000 millones de dólares de regalo a la China, descontando del precio justo del crudo ecuatoriano. No se necesitan 10 personas, que son las que están presas en los Estados Unidos, ni 5 que están presas aquí. Se necesita 200. Entonces, es 150 siguen ahí. Y le voy a decir una cosa que nunca la he dicho. Cuando cambió el gobierno y vino el presidente Moreno, la estructura legal de Petroecuador es que el presidente, el secretario de la presidencia de la República sea el director de Petroecuador, el presidente del directorio de Petroecuador. El señor presidente Moreno, a quien respeto, pero le nombró secretario privado al señor Mangas, a un nicaragüense fichado por la Interpol como delincuente internacional. Entonces, él fue el primer presidente de Petroecuador luego de terminar Correa. ¿Qué hizo? Vinieron los pillos y le pagaron plata y les dejó ahí. Siguen ahí. Así es que hay que ser muy duro, cuesta una fortuna. Un empleado Petroecuador se lleva 250 mil dólares de indemnización, porque hasta probarle que fue pícaro aquí con esta justicia, 15 años, ¿no? Pero hay que sacar a esa gente, está bien identificada, hay que limpiar Petroecuador. La corrupción es un cáncer que le está matando, y al matar a la principal industria del país, le hace un daño enorme a la nación ecuatoriana. A esos hay que mandarlos a Miami para que los cojan allá. Les paso a Enrique San Martín, que continúa con la entrevista. Una felicitación, ministro, y la mejor de las suertes, ¿no?
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Y qué gusto, en verdad. También lo felicito por esta designación y sabemos que estará a la altura. Y usted señaló hace un momento, ayer precisamente en su posesión, de que esos 6.000 millones de barriles de petróleo que producimos, o que produjimos, mejor dicho, en su momento, eso le significó al país el cáncer de la corrupción. Y usted hizo alusión precisamente al petróleo. ¿Sí podemos ir más allá de este análisis en esta cita que usted mismo la pronunció ayer? Sí, lamentablemente, fíjese, Gracias. le cuento una anécdota. Yo ya era abogado de alguna compañía petrolera en el año 1972, en agosto, cuando comenzó a exportarse el petróleo, y tuve una reunión con el señor presidente de la República, en ese tiempo el dictador, que era el general Rodríguez Lara, que me pidió mi opinión. Yo le dije: vea, presidente, usted, la Texaco, que opera estos campos, es una compañía de muy alto estándar ético. Usted lo que tiene que hacer es crear una comisión que analice cómo produce el petróleo de la compañía y cuánto exporta. Y ese dinero destinarlo para el beneficio nacional. No esté creando una compañía nacional. Va a entrar la política, y donde hay política hay corrupción, lamentablemente. Por supuesto, oídos sordos en ese tiempo. Los militares creían que el Estado era la solución a la injusticia social y crearon Petroecuador. Al mes de creada Petroecuador, pusieron en el puesto que tenía últimamente el señor Arias a un doctor de la Tacunga, Estrella, Ramiro Estrella. Yo lo conocí, una persona muy inteligente. Él fue a negociar un contrato a Venezuela y le encontraron en la maleta con $200,000 de esa época. Él dijo que eran los viáticos creo que eran $1,000, ¿no? Así es que desde ahí viene la corrupción, las refinerías, los terminales que acabamos de hablar. Es el Estado, el Estado es arca abierta para mucha gente. Fíjese, Petroecuador no tiene contabilidad, no tiene auditoría. El Fondo Monetario le ha dicho a este gobierno: no le doy un centavo más si usted no hace una rehace la contabilidad de Petroecuador y le somete a una auditoría. Porque también el Fondo Monetario, que colecta dinero de ahorristas americanos, europeos, está cansado de que gran parte del dinero que le da al Estado ecuatoriano, el Estado se lo transfiere a Petroecuador y ahí se va en un pozo sin fondo. Entonces hay que poner un pare a esta corrupción. Me alegro que la Fiscalía hoy de mañana haya hecho este operativo, y ojalá se asusten, porque la decisión del presidente Lasso es terminar con la corrupción. No se podrá terminar totalmente, porque viene desde tiempos de Juan José Flores, ¿verdad? Pero sí ponerle un freno. Es ya desbocada la corrupción en el país. El país antes, decía, la gente era pobre pero honrado, y es rico pero A eso iba, sí. deshonesto. ¿Quiere decir, doctor, que entonces éramos felices antes del petróleo? No éramos felices, era un país pobre, era un país atrasado, era un país con una pobreza lacerante, ¿verdad? Yo en algún momento recordaba en un discurso que, digo usted, en los años 50, yo tendría 15, 16 años, cuando yo salí al centro de la ciudad, la mitad de la población andaba sin zapatos. La raza indígena lamentablemente andaba sin zapatos, en harapos, pequeñitos, porque no habían ingerido las calorías y las proteínas necesarias, ¿no? Ir de Quito a Ibarra era 7 horas, o hace hora y media, amigos míos, ¿no? Así es que no era. Ha cambiado la fase del país, pero si hubiésemos actuado con más
pulcritud, esto era diferente. Aquí no había déficit, no había, los servicios públicos funcionaran. Así es que todavía tenemos mucho petróleo. Han pasado 50 años, creo que tendremos para unos 30, 40 años más. Aprendamos de los errores del pasado. Y eso sí, cada centavo que se da al sector petrolero, al sector público, que haya contabilidad. Una vez, en un seminario de la compañía Halliburton, el señor Ramiro Crespo, que es un analista muy lúcido, se quejó de que Petroecuador no tenía contabilidad, ¿verdad? Se paró un funcionario de Petroecuador indignado y le dijo, ¿cómo no vamos a tener contabilidad auditada si somos auditados por la Contraloría, manejada por esos prohombres como el señor Carlos Polit y el señor Celi? Se da cuenta. Entonces, si no, esperemos el resultado de las auditorías que necesariamente se contratarán. Las observaciones serán tomos, porque normalmente en una contabilidad de una empresa, el auditor hace ciertas observaciones sobre gastos o ingresos, pequeñas líneas, ¿verdad? Línea 10, línea 20. Aquí habrá 20 tomos, pero que exista la contabilidad y se evidencie la corrupción. Ojalá no se hayan mutilado y se hayan robado los comprobantes de contabilidad, ¿verdad? Pero es el primer paso para limpiar a la empresa. Eso tiene que ser prioritario. Le dije ayer al gerente de Petroecuador, la contabilidad a usted la contrata inmediatamente con las grandes compañías del mundo que ya están interesadas. Es un trabajo interesante. Así es que comencemos primero limpiando la casa, viendo dónde están las goteras, dónde hay fallas estructurales. Corrijamos esto antes de meterle a Petroecuador en otras aventuras de más búsqueda de petróleo o gas, eso que lo haga la empresa privada. Ojalá que esas auditorías no sean como las que hace el Seguro Social a los hospitales, que se mueran como 10, 12 años y no terminan diciendo nada. Y ojalá le alcance su gestión de ministro para ver los resultados. Ojalá, aunque estuve con mi nieta ayer en la posesión, quizás ella alcance a ver sus resultados. Pero haremos todo lo posible para que sea lo más rápido la contratación de la contabilidad, para que el país vea lo que ha sido el famoso monopolio estatal sobre petróleo, que maneja 4,000 millones de dólares de presupuesto, que vende 10,000 millones en exportación y 4,000 millones en ventas internas, 14,000 millones, que tiene 10,000 empleados. La Superintendencia de Compañía es una empresa de 20 empleados y ventas de $1,5 millones al año. Le dice, o tienes contabilidad y auditoría o te cierro. A esta empresa que es 100 veces o 1000 veces más grande que las pequeñas empresas ecuatorianas, no le dicen nada. Le llegó la hora. Perfecto, doctor. Y gracias en todo caso por habernos concedido estos minutos, ¿no?, de conversar, y una vez que ya es el flamante ministro de Hidrocarburos, Energía y Minas. Bueno, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo se ha ido cambiando el nombre de la cartera, pero en todo caso lo importante es que haya al frente un hombre de experiencia y obviamente la confianza de los ecuatorianos depositada en usted, doctor. Muchas gracias. Trataré de hacerle honor, ya fui ministro. Puedo exhibir con orgullo que apliqué los consejos que me dio mi padre. Nunca perjudiques a nadie, peor al pueblo ecuatoriano. Así es que trataré de hacer lo mismo esta segunda vez. Palabras del ministro Fernando Santos Alvite, un cordial saludo, gracias por el tiempo y esperamos verlo próximamente. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días, Fernando. Con eso tuvimos, la verdad es que el cargo